Dicen que el silencio duele más que cualquier palabra, pero nadie lo entiende hasta que lo vive. Después del rechazo, tú no rogaste, no explicaste, no te rebajaste, elegiste callar, y en ese acto silencioso dejaste una huella imposible de ignorar, porque mientras tú te reconstruías en silencio, ellos comenzaban a desmoronarse por dentro. Pensaron que te superarían fácilmente, que tu ausencia sería liviana, pero lo que no sabían es que el silencio estoico no solo es resistencia, es un castigo invisible, una lección que arde sin hacer ruido. Hoy vas a entender por qué tu silencio no es indiferencia, sino poder. Y por qué está comenzando a destruir lentamente a quien creyó que podía rechazarte sin consecuencias. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. El silencio como tu mayor aliado. El silencio no es un vacío, es un mensaje lleno de fuerza. Cuando eliges el silencio después de un rechazo, estás eligiendo cuidarte, proteger tu energía y no regalar tu valor a quien no supo reconocerlo. No se trata de ignorar o castigar, sino de recuperar el control de ti mismo. El silencio es la forma más poderosa de decir: no necesito rogar, no estoy desesperado, no voy a dar explicaciones a quien no me respetó. Cada palabra que decides no decir es una afirmación de poder, porque el que calla por dignidad, grita desde el alma. Y eso no se olvida. Guardar silencio es una forma de hacer justicia sin rencor. Es poner límites sin gritar, es retirarse sin drama. Cuando eliges no responder, cuando no caes en provocaciones ni te justificas, estás eligiendo vivir en un nivel más alto, en ese lugar donde la paz vale más que la atención, donde la tranquilidad importa más que tener la última palabra. Hay personas que esperan una reacción tuya para confirmar que todavía te tienen. Pero cuando no la reciben, se enfrentan con algo que no esperaban: su propia conciencia. Y ahí empieza la verdadera reflexión, porque el silencio incomoda a quien esperaba manipularte con indiferencia, a quien creyó que siempre estarías disponible. Tu silencio interrumpe la narrativa que ellos querían construir. Les impide disfrazar lo que pasó y los obliga a mirar la realidad sin adornos. Porque sin tus mensajes, sin tus intentos de arreglarlo todo, sin tus ruegos o explicaciones, se ven obligados a convivir con lo que hicieron. Y aunque no lo digan, ese peso se siente. El silencio, con el tiempo, se convierte en un espejo, uno que no deforma, que no justifica, que no tiene filtros, solo refleja. Y muchas veces, lo que ese espejo devuelve es algo que duele más que cualquier discusión: la imagen de lo que perdieron. Desde la filosofía estoica, el silencio es una virtud. Es la demostración de que has entendido que no puedes controlar las acciones de los demás, pero sí puedes controlar tu reacción. Y esa reacción puede ser la nada, no porque no sientas, sino porque has elegido no reaccionar desde el dolor o el orgullo, sino desde la sabiduría. El sabio no responde por impulso. El sabio observa, comprende y luego decide si algo merece su energía. Y muchas veces, la respuesta más sabia es el silencio. No como rendición, sino como estrategia. No como debilidad, sino como el grito de alguien que ya no necesita demostrar nada. Cuando eliges el silencio, estás entrenando tu mente para resistir la necesidad de complacer. Estás rompiendo el patrón de querer ser entendido a toda costa. Estás aceptando que tu valor no depende de que el otro lo reconozca. Y eso es liberador, porque mientras el otro espera una reacción, tú ya estás en otro camino, el de la reconstrucción, el del crecimiento, el del respeto hacia ti mismo. Y ese camino es silencioso, pero firme. Doloroso al principio, pero profundamente transformador. Silenciarse después de un rechazo es decir: no me voy a destruir intentando entender lo que no tiene sentido.
es afirmar que mereces relaciones claras, sinceras, recíprocas. Y si eso no está, no tienes por qué quedarte, porque tu silencio es tu escudo contra las manipulaciones, contra las falsas esperanzas, contra el desgaste emocional de luchar solo. El que guarda silencio no es el que pierde, es el que se salva. Cada día que pasas sin escribir, sin llamar, sin insistir, es un día en el que tu amor propio crece. Aunque duela, aunque cueste, aunque la mente te empuje a romper ese silencio, mantente firme. Porque tu silencio está construyendo algo más grande, está construyendo la versión de ti que ya no necesita rogar, que ya no necesita explicarse, que no se arrastra por amor. Esa versión de ti que entiende que la ausencia también habla. Y a veces lo que más hace pensar a alguien es todo lo que decides no decir. Número 2. El rechazo como oportunidad de crecimiento. El rechazo no es el fin. Es una señal, una interrupción que, aunque duela, puede redirigirte hacia un camino que de verdad te corresponde. Porque muchas veces nos empeñamos en forzar lo que no fluye, en insistir donde no hay reciprocidad, en idealizar lo que nos lastima. Pero cuando llega el rechazo, por más abrupto o doloroso que sea, también llega con una oportunidad disfrazada, la de volver a ti, la de preguntarte qué estabas entregando, por qué lo hacías, y si de verdad estabas siendo fiel a ti mismo en ese proceso. Y esa reflexión es invaluable. Aceptar el rechazo no es resignarse, es evolucionar, es tomar lo que pasó y transformarlo en una nueva fuerza interna. Porque cada no recibido, cada abandono, cada puerta cerrada, puede convertirse en el fuego que enciende tu transformación. Pero solo si decides usarlo a tu favor, solo si en lugar de victimizarte, eliges observarte. Porque el rechazo, más que una sentencia, es un espejo. Te muestra dónde estás parado, qué partes de ti aún dependen del exterior, qué heridas siguen abiertas, qué historias te estás contando. Y cuando lo ves así, deja de ser un golpe y se convierte en una guía. El estoicismo lo deja claro, no todo depende de nosotros. No puedes controlar si alguien se queda, si alguien te elige, si alguien valora lo que eres, pero siempre puedes elegir cómo responder. Puedes permitir que el rechazo te quiebre, o puedes decidir que te construya. Puedes cargarlo como una herida o usarlo como una lección. Porque en el fondo, lo que realmente define tu vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y ese es tu verdadero poder. El rechazo duele, sí, pero también revela. Revela tus apegos, tus vacíos, tus expectativas. Y cuando te atreves a ver todo eso de frente, sin escaparte, sin culpar, sin dramatizar, entonces el crecimiento empieza. Porque ya no estás en la superficie de la emoción. Estás en el núcleo de tu evolución. Ahí donde puedes decir, esto me dolió, pero me enseñó. Esto me cerró una puerta, pero me abrió los ojos. Y en ese punto, dejas de necesitar validación, dejas de necesitar explicaciones, porque has comprendido que nada que sea verdaderamente tuyo te será arrebatado por la fuerza. Usa el rechazo como una oportunidad para mirar hacia adentro, no para castigarte, sino para conocerte, para preguntarte en qué áreas necesitas fortalecerte, qué límites debes aprender a poner, qué señales ignoraste. No se trata de juzgarte, sino de iluminar esos rincones oscuros donde a veces dejas que el miedo o la dependencia decidan por ti. Y una vez que los ves, una vez que los reconoces, puedes empezar a sanar desde la raíz. El rechazo también purifica, saca de tu camino lo que no era auténtico, lo que no era para ti, lo que no te hacía bien aunque tú no lo quisieras ver. Y esa es una de las formas más sutiles de protección. Aunque en el momento no lo entiendas, el tiempo te va mostrando que había algo más esperándote. Algo que solo podía llegar si soltabas aquello que insistías en retener. Y si aprendes a confiar en ese proceso, a respetarlo, incluso a agradecerlo, entonces el rechazo ya no te define.
te libera. Así que no temas ser rechazado. Teme quedarte donde no creces. Teme conformarte con migajas emocionales solo por evitar el vacío. Porque el vacío, bien vivido, se llena de ti, se llena de propósito, de nuevos proyectos, de nuevos vínculos, de una nueva versión tuya que no necesita rogar, ni mendigar, ni disfrazarse. Una versión que ya entendió que el rechazo no fue una pérdida, fue el inicio de todo lo que realmente mereces. Número 3. Reconoce tu propio valor. Reconocer tu propio valor es dar el paso más poderoso hacia la libertad emocional, porque mientras dependas de la validación externa para sentirte suficiente, vivirás atrapado en un ciclo constante de inseguridad y decepción. No importa cuánto te esfuerces, cuánto des o cuán disponible estés, si alguien no está dispuesto a verte, a respetarte, a valorarte por lo que eres, entonces no hay esfuerzo que sea suficiente. Y eso no es tu culpa. Eso es simplemente una señal de que estás en el lugar equivocado. Una persona que realmente ve tu esencia no necesita que te expliques. No necesita pruebas, te reconoce, te valora y te respeta sin condiciones. Cuando decides dejar de buscar esa mirada externa que apruebe lo que eres, algo dentro de ti se despierta. Ya no caminas esperando elogios, ya no actúas para ser aceptado. Ya no modificas tu esencia para encajar, y en esa decisión nace una nueva versión de ti, una versión más firme, más auténtica, más poderosa, porque has comprendido que tu valor no aumenta cuando alguien te elige, ni disminuye cuando alguien te rechaza. Tu valor es constante, siempre estuvo ahí, solo que por momentos lo olvidaste, lo confundiste con la atención, con los me gusta, con la compañía de quien solo estaba a medias. El estoicismo nos enseña que la verdadera autosuficiencia no está en cerrarse al mundo, sino en no depender de él para sostenerse. Es aprender a estar contigo mismo sin sentirte solo. Es mirar hacia adentro y decir, estoy completo, aunque otros no lo vean. Y desde ahí, desde esa base sólida, puedes comenzar a construir relaciones que sumen, que nutran, que respeten tu esencia, porque ya no estás eligiendo desde el vacío, sino desde la plenitud. No te unes a alguien para que te salve, te unes para compartir el camino con quien camina con dignidad, no desde la carencia. Cuando reconoces tu valor, cambian muchas cosas. Ya no aceptas migajas. Ya no negocias tu paz por tener compañía, ya no insistes donde no eres bienvenido. No porque te creas superior, sino porque sabes lo que mereces. Y quien sabe lo que merece, no se conforma con lo que le desgasta. Empieza a elegir desde el amor propio, no desde el miedo al abandono. Y eso transforma completamente la dinámica emocional. Porque ahora, tú tienes el poder de alejarte sin rencor. El poder de poner límites sin necesidad de discutir. El poder de mirar al otro, y si no hay reciprocidad, dar media vuelta sin mirar atrás. Este reconocimiento personal no llega de golpe. Es un proceso, un viaje interior que a veces duele, porque te obliga a ver cuántas veces te abandonaste a ti mismo por complacer a otros. Cuántas veces te callaste, cediste, te anulaste, solo por miedo a no ser suficiente. Pero cuando te das cuenta de que ese miedo era una mentira, de que nunca tuviste que mendigar amor, entonces todo cambia. Ya no necesitas llenar vacíos, ya no estás buscando ser aceptado, te aceptas, te eliges, y desde ahí, todo lo que llega, suma, y lo que no, simplemente no tiene espacio. La autoaceptación no es egoísmo, es madurez. Es el inicio de una vida más auténtica, porque cuando dejas de actuar para ser querido, empiezas a vivir de verdad. No te doblegas, no te justificas, no te esfuerzas por encajar en lugares que no están hechos para ti. Te conviertes en tu hogar, en tu refugio, y en ese estado de integridad, la paz se vuelve constante, no una casualidad. Las relaciones se vuelven más sanas, no más dramáticas. Y tu vida deja de girar alrededor de lo que otros piensen de ti. Así que hoy, en silencio sin necesidad de explicárselo a nadie, mírate al espejo
y reconoce lo que eres, lo que has superado, lo que estás construyendo. Eres valioso por el simple hecho de existir, no porque te aplaudan, no porque te elijan, sino porque tú, por fin, has decidido no olvidarte nunca más de ti mismo. Número 4. No caigas en la trampa de su aparente indiferencia. La indiferencia duele, pero también engaña, porque muchas veces no es lo que parece. Esa persona que te rechazó y ahora actúa con frialdad, que no responde, que parece haber seguido con su vida como si tú no significaras nada, puede estar lidiando con emociones que no quiere mostrar. El silencio que mantienen no siempre es paz, a veces es orgullo, culpa o miedo disfrazado. Pero tú no estás aquí para descifrar lo que sienten, ni para intentar adivinar si aún piensan en ti. Ese no es tu rol. Tu única responsabilidad ahora es proteger tu dignidad y mantenerte firme. No caigas en la trampa de buscar señales, de leer entre líneas, de romper tu silencio solo para obtener una confirmación que no necesitas. Cuando te obsesionas con su aparente indiferencia, caes en un juego peligroso. Empiezas a construir teorías, a justificar su comportamiento, a pensar que si muestras un poco de interés, tal vez te den una respuesta, pero no es así como se recupera la paz. Cada vez que te acercas para probar si aún importas, estás entregando el control de nuevo. Le estás diciendo a esa persona que puede decidir cuándo vales y cuándo no, que su actitud puede alterar tu estabilidad emocional. Y eso es exactamente lo que estás aprendiendo a romper. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar las acciones ni las emociones de los demás. Solo podemos controlar cómo reaccionamos. Y reaccionar con madurez significa no necesitar pruebas externas para validar lo que sientes o para justificar tu valor. A veces la indiferencia es solo una máscara, sí, pero otras veces es una estrategia emocional, un juego de poder, un intento de medir tu nivel de dependencia. Y mientras tú sigas respondiendo a eso, seguirás atrapado en la misma dinámica que te hirió. Tu dignidad no se negocia por una mirada, un mensaje o una señal que calme tu ansiedad momentáneamente. El precio de esa paz momentánea es muy alto. Pierdes tu centro, te vuelves predecible y cedes terreno emocional, porque demostrar que aún estás pendiente de lo que hacen, aunque sea con una simple reacción, es permitir que sigan ocupando un lugar que ya no les corresponde. Y aquí es donde entra tu fuerza, no para demostrar nada a los demás, sino para demostrarte a ti que ya no necesitas responder desde la carencia. La verdadera madurez emocional no está en actuar desde la necesidad, sino desde la claridad. Y la claridad te dice que quien es auténtico no juega a hacerte sentir invisible, que quien realmente siente algo no necesita ocultarlo tras una actitud fría. Y si lo hace, no es tu tarea salvarlo ni descifrarlo. Es su batalla, no la tuya. Tú estás en otro proceso, en uno más profundo. Uno donde tu paz ya no depende de lo que el otro muestre o deje de mostrar. La indiferencia, cuando no se entiende, se convierte en un veneno lento, te paraliza, te llena de dudas, te mantiene esperando algo que tal vez nunca llegará. Por eso, aunque duela, debes cerrar ese canal, no por orgullo, sino por salud emocional, porque mereces una vida en la que no tengas que analizar silencios ni interpretar ausencias. Mínimo mereces claridad, honestidad y reciprocidad. Y si no hay nada de eso, entonces no hay nada que buscar. Cada vez que resistes el impulso de escribir, de revisar sus redes, de dejarle una señal, estás creciendo. Estás diciendo, me elijo a mí. Y esa elección cambia todo. Porque cuando ya no respondes a la indiferencia con desesperación, sino con calma, con distancia, con dignidad, empiezas a sanar de verdad. No necesitas confirmar nada. Lo que fue real se siente. Y lo que es verdadero no se esconde. Así que mantente firme. No mires atrás buscando señales. Lo que necesitas ahora está en ti, no en lo que el otro aparenta. Tu silencio es tu protección.
Y tu indiferencia ahora no es venganza, es evolución, porque el día que entiendas que ya no tienes que probarle nada a nadie, ese día serás libre. Número 5. Déjalos enfrentar el arrepentimiento. Déjalos enfrentar el arrepentimiento. No intentes guiarlos hacia él, no los confrontes esperando una disculpa. No permanezcas cerca con la esperanza de que algún día se den cuenta de lo que perdieron. Ese no es tu trabajo. El arrepentimiento, si llega, será un camino que ellos deben recorrer solos, sin que tú lo señales, sin que tú lo esperes, sin que tú lo empujes, porque cada vez que te quedas cerca, dándoles más oportunidades, esperando una reacción o una palabra, lo que estás haciendo es detener tu propio avance. Te pones en pausa por alguien que ya tomó la decisión de alejarse. Y eso, con el tiempo, solo genera dolor. Tu silencio, aunque duela, es el mayor espejo que pueden tener. No grita, pero refleja. No exige, pero muestra, y eso incomoda. Porque mientras tú te reconstruyes en silencio, ellos enfrentan algo más difícil que cualquier reclamo. Enfrentan sus propias decisiones. Y cuando no hay quien justifique, cuando no hay quien insista, cuando tú simplemente desapareces de sus escenarios, entonces empieza el verdadero proceso interno. Uno donde se ven obligados a mirar lo que rompieron, a asumir las consecuencias, a cuestionarse si de verdad eligieron bien. Pero lo importante aquí es que eso ya no te involucra. No necesitas estar presente para que alguien aprenda la lección. No necesitas vigilar si se arrepienten o no. Esa vigilancia solo te ata a una expectativa que puede no cumplirse nunca. Y mientras tú esperas, tu vida se detiene. El estoicismo enseña que solo tienes control sobre tus acciones, sobre tu mente, sobre tu camino. Lo que los demás hagan con sus emociones, con su dolor, con su arrepentimiento, no es parte de tu esfera de control. Soltar esa carga es liberarte de una cadena invisible que te impide avanzar. Alejarte no es un acto de venganza, es un acto de respeto hacia ti. Es decir, ya no voy a quedarme donde no soy valorado, ya no voy a sostener lo que no se quiere sostener conmigo. Y aunque al principio parezca una renuncia, es en realidad una afirmación de poder. Porque cuando tú decides alejarte sin odio, sin rencor, solo con la certeza de que tu paz vale más que cualquier explicación, te elevas. Y en ese nivel, no necesitas que el otro reaccione para sentirte bien. Tu bienestar ya no depende de si se dan cuenta o no de lo que perdieron. Depende solo de ti. Es normal que la mente te diga que aún necesitas una disculpa, una conversación pendiente, un cierre. Pero la verdad es que no hay cierre más poderoso que tu silencio. No hay justicia más digna que tu indiferencia serena. No hay respuesta más clara que tu ausencia. Y si en algún momento el arrepentimiento toca su puerta, que lo enfrenten solos, como corresponde. Porque si vuelves para aliviarles la culpa, vuelves a cargar lo que ya habías soltado. Tú estás en otro proceso. Uno en el que ya no necesitas que te valoren para saber lo que vales. Uno en el que tu energía ya no se gasta en demostrar, sino en crecer. En el que cada día que pasa sin buscar, sin revisar, sin insistir, es un día que suma a tu reconstrucción. Y en esa nueva versión tuya, hay fuerza, hay claridad, hay dignidad. Así que no te preocupes por lo que ellos sienten, si lo sienten o cuándo lo sentirán. Preocúpate por ti, por sanar, por avanzar, por aprender de lo vivido y por no repetir la historia con quien no supo cuidarte. El arrepentimiento les pertenece, no te quedes a presenciarlo. Tú ya diste lo que tenías que dar. Ahora es momento de recoger lo que aprendiste, agradecer incluso lo que dolió y seguir. Porque lo que viene será más auténtico, será más tuyo, y sobre todo, no dependerá de que nadie más lo vea para que tú lo valores. Número 6. No te compares con nadie. No te compares con nadie, ni con quien llegó después de ti, ni con quien ahora ocupa el espacio que antes era tuyo.
ni con las historias que esa persona muestra como si todo estuviera bien. Porque cada vez que caes en la comparación, estás midiendo tu valor con una regla que no te pertenece. Estás olvidando que lo que tú ofreciste fue único, fue auténtico, fue real. Nadie puede reemplazar eso, aunque lo intenten, aunque finjan, aunque lo disfracen. Porque el vínculo que tú diste no se copia, no se repite, no se sustituye con facilidad. Y si alguien decidió buscar distracciones, relaciones nuevas o aparentes mejoras tras tu ausencia, eso habla más de su vacío que de tu valor. Compararse es una trampa mental. Es como mirar un reflejo distorsionado y pensar que esa es la verdad. Lo que ves en redes, lo que escuchas por terceros, lo que te imaginas, no son más que fragmentos manipulados de una realidad que no te corresponde. Y mientras tú te desgastas tratando de entender por qué el otro parece feliz sin ti, olvidas lo más importante, tu bienestar, tu dignidad, tu paz. La comparación te roba el enfoque, te hace cuestionarte, minimizarte, dudar de todo lo que diste. Pero la verdad es que lo que diste fue desde el corazón, y si alguien no supo recibirlo o conservarlo, no es tu culpa. El estoicismo enseña que debemos vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, y tu naturaleza no necesita competir, no necesita compararse, no necesita imitar. Tu autenticidad es tu mayor poder. Lo que ofreciste nació desde lo genuino, no desde el artificio, y quien prefirió algo distinto, tal vez lo hizo porque no estaba preparado para lo real, porque lo verdadero a veces asusta, porque implica responsabilidad, implica profundidad, implica conexión. Y hay quienes, por inmadurez o por miedo, escogen lo superficial, pero eso no define tu valor. Eso solo muestra en qué nivel emocional se encuentran ellos. Tú no fuiste una opción más, fuiste una experiencia, fuiste un espejo. Fuiste una oportunidad de crecer en amor y conciencia. Si alguien cambió eso por algo más fácil, más ligero o más inmediato, es su lección que aprender. Tú no estás aquí para competir por atención ni por afecto, porque el amor verdadero no se gana compitiendo, se gana siendo uno mismo. Y cuando tú decides ser fiel a tu esencia, aunque duela perder, lo que ganas es mucho más grande. Integridad, paz, autenticidad. Compararte es una forma de abandonarte, porque cada vez que te miras con ojos ajenos, te desconectas de lo que realmente eres. Empiezas a imitar, a ajustar, a cambiar para ser más como los demás. Pero eso te aleja de tu verdad, y no hay nada más doloroso que traicionarte para encajar en un molde que no fue hecho para ti. Por eso hoy es el momento de volver a ti, de recordarte que tu historia, tu forma de amar, tu manera de sentir, no se mide, no se imita, no se compara. El otro puede estar rodeado de gente, puede parecer feliz, puede mostrar 1000 sonrisas, pero eso no invalida tu impacto, tu huella, tu presencia. Hay cosas que solo tú diste, momentos que solo tú creaste, emociones que solo tú despertaste. Y por más que intenten replicarlas, no se repiten. Porque no era solo lo que hacías, era cómo lo hacías, era quién eras. Y eso es irreemplazable, así que deja de mirar hacia afuera, deja de preguntarte si la otra persona está mejor, más feliz, más enamorada. Esa no es tu batalla, tu único compromiso ahora es contigo, reconstruirte, honrarte, valorarte sin necesitar validación externa. Porque cuando dejas de compararte, recuperas tu poder. Dejas de actuar desde la carencia y empiezas a vivir desde la abundancia interior. Y en ese estado ya no compites, ya no mendigas, ya no dudas. Te conviertes en alguien que no necesita demostrar lo que vale, porque lo sabe, porque lo vive, porque lo transmite sin decir una sola palabra. Y entonces todo cambia, porque quien no supo verte, empezará a extrañar lo que nadie más puede ofrecer, tu autenticidad. Número 7. Usa el silencio para crecer. Usa el silencio para crecer, no como una forma de castigo, ni como una retirada vacía,
sino como un espacio sagrado donde puedas escucharte sin interrupciones, sin opiniones ajenas, sin ruido emocional. El silencio es más que la ausencia de palabras, es la presencia de ti mismo, sin máscaras, sin distracciones, sin la necesidad de complacer a nadie. Es en ese silencio donde empieza tu verdadera transformación, porque cuando callas el mundo exterior, puedes comenzar a escuchar lo que realmente importa, tus pensamientos, tus heridas, tus deseos, tu propósito. Al principio puede incomodar. El silencio te enfrenta con todo lo que evitabas sentir. Te expone a tus inseguridades, a tus miedos, a esas preguntas que evadías mientras te mantenías ocupado con otros. Pero es justo ahí donde está el poder, porque cada vez que eliges quedarte contigo mismo, en calma, estás entrenando tu mente para resistir la necesidad de validación externa. Estás enseñándote que puedes sostenerte sin necesidad de que otros te sostengan. Y eso es fortaleza, eso es resiliencia emocional. El estoicismo enseña que la sabiduría no nace del ruido, sino de la autoobservación, que el verdadero poder no está en lo que controlas fuera, sino en cómo te gobiernas por dentro. Y para eso necesitas silencio. Necesitas pausar, respirar, observarte con honestidad, preguntarte qué quiero, qué necesito, qué estoy evitando, y luego actuar en consecuencia. Porque el silencio sin acción es solo espera. Pero el silencio con conciencia, con intención, con dirección, se convierte en un laboratorio de transformación. En ese espacio sin distracciones puedes empezar a reconstruirte. Puedes escribir, puedes meditar, puedes leer, puedes cuidar de tu cuerpo, puedes ordenar tu entorno, puedes soñar de nuevo, puedes retomar proyectos olvidados, sanar heridas que habías enterrado, cambiar hábitos que ya no te sirven. Nadie te apura, nadie te interrumpe, nadie te exige, es solo tu momento. Y cuanto más lo respetes, más notarás cómo tu energía cambia, cómo tu enfoque mejora, cómo empiezas a tomar decisiones más claras, más firmes, más alineadas con quien realmente eres. El silencio también te da perspectiva. Desde lejos, todo se ve diferente. Lo que parecía urgente ya no lo es. Lo que te dolía intensamente se vuelve más manejable. Y lo que creías que necesitabas, tal vez ya no lo necesitas. Porque el ruido emocional nos hace exagerar, confundir, reaccionar. Pero el silencio te permite responder desde la serenidad, desde la lógica, desde el autocuidado, no desde el impulso, no desde la desesperación, no desde el ego herido. Trabajar en ti durante ese silencio no es egoísmo, es preparación, es madurez, porque estás invirtiendo en tu paz, en tu bienestar, en tu futuro. Estás creando una base firme desde la cual nadie podrá derribarte. Y cuando vuelvas a abrir la puerta al mundo, no volverás igual. Volverás más fuerte, más sabio, más centrado, y se va a notar. Porque quien crece en silencio, brilla en presencia, sin necesidad de explicar el proceso, sin necesidad de contar lo que vivió. La transformación habla sola, así que no temas estar solo. No corras a llenar el silencio con mensajes, redes sociales o nuevas relaciones vacías. Abraza ese vacío como un regalo, porque ahí es donde nacerá tu mejor versión. No se trata de cuánto ruido haces, sino de cuánta paz eres capaz de sostener. Y cuanto más cómodo estés en tu propio silencio, menos tolerarás el caos innecesario de los demás. Este es tu momento para mirarte con honestidad, para sanar lo que no mostraste, para nutrirte por dentro, para volver más fuerte, no por venganza, sino por respeto propio. Porque ya no necesitas que te aplaudan para saber lo que vales. Ya no buscas que te acepten para sentirte completo. Te tienes a ti. Y ese es el poder más silencioso, pero también el más indestructible. Número 8. Libérate de las expectativas.
Libérate de las expectativas, porque cada vez que te aferras a la idea de que esa persona va a volver, de que va a cambiar, de que un día se va a dar cuenta de lo que perdió, estás entregando tu paz a algo que no puedes controlar. Y eso duele, desgasta, confunde. Vivir esperando un desenlace específico es vivir en una prisión emocional, es condicionar tu bienestar a un resultado que quizás nunca llegue. Es retener tu evolución personal por el miedo a soltar una historia que ya terminó. Y si algo enseña el amor propio, es que no hay libertad verdadera sin desapego. Aceptar cualquier resultado no significa que no te importe. Significa que entiendes que tu valor no depende de cómo termine esa historia. Que puedes sentir amor, puedes sentir tristeza, incluso puedes sentir que esa persona fue importante, pero aún así decidir no quedarte paralizado esperando que las cosas se acomoden a tu anhelo. Porque tu vida no puede pausarse mientras el otro resuelve lo que quiere. Porque cada minuto que vives aferrado a una posibilidad es un minuto en el que no estás disponible para lo nuevo, para lo real, para lo sano. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo respondemos. Y tu respuesta puede ser la serenidad, puede ser el silencio, puede ser la decisión firme de seguir adelante sin esperar nada, sin revisar si te extrañan, sin preguntarte si algún día entenderán, sin suplicar que se den cuenta. Cuando sueltas, no pierdes, ganas paz, ganas enfoque, ganas libertad. Porque ya no estás atrapado en un círculo de ilusiones. Estás caminando hacia adelante con los pies bien firmes en el presente. Las expectativas crean ansiedad. Te hacen imaginar escenarios, conversaciones, reconciliaciones, y todo eso solo existe en tu mente. Pero tu cuerpo lo sufre. Tu energía se va drenando. Tu mente se vuelve inquieta. Tu alma se cansa. Y todo por algo que no ha pasado, y quizás nunca pasará. ¿Cuánta vida estás dejando de vivir por esperar un mensaje? ¿Cuántos sueños estás aplazando por mirar hacia un futuro que ni siquiera depende de ti? Liberarte de eso no es frialdad, es amor. Amor hacia ti, porque eliges priorizarte, porque decides que tu felicidad no será rehén de nadie. Cuando sueltas las expectativas, ocurre algo hermoso. Todo lo que llegue, si llega, será un regalo, no una necesidad, no una obsesión, no una meta, solo una posibilidad más. Y si no llega, no te quiebra, porque ya no estás esperando que alguien te salve. Ya te estás salvando tú, te estás eligiendo, te estás levantando desde ti, y eso es invencible. Porque nadie que se construye desde el amor propio necesita mendigar reconocimiento. Soltar no es perder la esperanza, es dejar de vivir esclavo de ella, es mirar la vida con los ojos abiertos, no con el corazón ciego. Es decir, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, y voy a seguir creciendo sin depender del resultado que yo imaginé. Porque muchas veces lo que tú pensabas que era tu destino, era solo una etapa, una lección, un impulso para despertar. Cuando sueltas, creas espacio para ti, para nuevas personas, para nuevas versiones de ti que estaban atrapadas debajo del apego, y todo empieza a fluir de otra manera, porque ya no vives con miedo de perder, vives con la certeza de que todo lo que realmente te pertenece se queda, y lo que no, simplemente se va, y tú, en paz, dejas ir sin resentimiento. La verdadera libertad llega cuando ya no necesitas controlar nada, cuando te abres a lo que venga sin expectativas, sin condiciones, cuando haces tu parte, pero sueltas el resultado. Ahí es donde empieza una vida distinta, más liviana, más presente, más tuya, porque estás viviendo sin miedo, y esa es la mayor victoria que puedes regalarte. Número 9. Mantente firme en tu decisión. Mantener el silencio no es un acto fácil,
sobre todo cuando el corazón insiste en buscar respuestas, en encontrar consuelo, en llenar el vacío que dejó la ausencia. Pero precisamente ahí, en ese instante de debilidad, es cuando más fuerza debes demostrar. Porque romper el silencio por impulso no es sanar, es volver a abrir la herida. Cada vez que sientes la necesidad de escribir, de llamar, de justificarte o de intentar entender al otro, detente, respira y recuerda que ese impulso no viene del amor, sino de la necesidad de validación. Y cuando entiendes esto, cuando ves con claridad que buscar al otro no te devuelve el respeto que mereces, entonces el silencio se convierte en tu refugio más poderoso. Es normal que la mente juegue contigo, que te diga que quizás si hablas todo se arregla, que si explicas, si cuentas cómo te sientes, esa persona va a entender y volverá a valorarte. Pero eso es solo una trampa emocional, porque quien no te valoró en presencia, no te respetará por insistencia. Quien se alejó sin darte respuestas, no merece que tú renuncies a tu dignidad para obtenerlas. Cada mensaje que no envías, cada llamada que no haces, es una victoria interna. Estás entrenando tu carácter, fortaleciendo tu mente, consolidando tu poder. Y aunque por fuera no se note, por dentro te estás reconstruyendo con una solidez que nadie podrá volver a quebrar. Resistir no es ser frío, es ser consciente. Es decidir que tu bienestar ya no dependerá de la reacción de otros. Es entender que el verdadero valor no está en convencer a nadie, sino en convencerte a ti mismo de que mereces algo mejor. Y para eso necesitas mantenerte firme. Porque el proceso de sanación comienza cuando dejas de buscar respuestas afuera y las empiezas a encontrar dentro de ti. El silencio se vuelve tu maestro. Te enseña a escucharte, a priorizarte, a reconectar contigo mismo. Cada día que mantienes esa decisión, estás rompiendo con el viejo patrón de dependencia emocional. Estás creando una nueva versión de ti que ya no se rinde ante el miedo a estar solo. La disciplina emocional es una forma de amor propio, y el estoicismo lo deja claro. El control no se trata de reprimir lo que sientes, sino de elegir cómo actuar a pesar de lo que sientes. Es fácil dejarse llevar por la emoción del momento, por la tristeza o la ansiedad. Lo difícil, y por eso valioso, es elegir la serenidad, cuando todo dentro de ti grita desesperación. Ahí es donde se forja tu carácter. Ahí es donde nace el verdadero poder. No en el ruido de las reacciones, sino en la firmeza de tu silencio. Cuando decides mantenerte firme, no solo estás enviando un mensaje al otro, te estás enviando un mensaje a ti. Uno que dice, ya no me voy a traicionar por miedo, ya no voy a mendigar atención, ya no voy a romperme para sostener algo que me duele. Esa es una de las formas más elevadas de autocuidado, y no todos lo entenderán. Algunos dirán que estás siendo orgulloso, que deberías hablar, que deberías intentar una vez más. Pero solo tú sabes lo que cuesta mantenerte en pie cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Solo tú sabes el esfuerzo que implica poner tu paz por encima de tus ganas. Y lo hermoso es que ese esfuerzo vale la pena, porque mientras tú sigues en silencio, algo cambia. Ya no estás esperando que esa persona regrese, estás volviendo a ti, estás reencontrando tu propósito, tu enfoque, tu fuerza. Y si un día esa persona nota tu ausencia, que lo haga cuando tú ya estés completo. Cuando tu silencio haya dado frutos, cuando tu calma sea inquebrantable, cuando tu amor propio no necesite ser probado, porque el silencio no solo castiga, transforma. Y quien logra mantenerse firme en él está destinado a una vida más libre, más plena y más auténtica. Número 10. El silencio como herramienta para la paz. El silencio no es ausencia, es presencia. Una presencia firme, consciente y profundamente poderosa. En un mundo donde todos quieren tener la última palabra,
donde el ruido externo se mezcla con el ruido interno. Elegir el silencio es una declaración de poder. No un poder que somete, sino uno que protege, porque cuando eliges callar, no lo haces por falta de argumentos, lo haces porque has decidido que tu paz vale más que cualquier intento de tener razón. Has entendido que no todos los combates merecen tu energía, que no todas las provocaciones necesitan respuesta y a veces el acto más sabio es no reaccionar. Guardar silencio no es debilidad, es control. Control sobre tus emociones, sobre tu mente, sobre tu instinto de responder desde la herida. Es mirar a quien te ataca y no devolvérselo. Es escuchar a quien te hiere y no cargar con esa herida. Es observar el caos ajeno sin permitir que entre en ti, porque el silencio no apaga tu voz, la eleva. Le da un peso diferente. Cuando hablas poco, pero actúas con coherencia, cada palabra que decides decir tiene un impacto más profundo. No necesitas gritar para ser escuchado. Tu calma habla por ti. El estoicismo enseña que el sabio domina sus pasiones. Y no hay mayor pasión que la necesidad de defenderse, de explicarse, de justificar lo que uno siente. Pero cuando eliges el silencio, estás rompiendo con ese patrón reactivo. Estás diciendo: yo no soy esclavo de mis impulsos, yo soy dueño de mí. Y ese dominio no se aprende en los libros, se entrena en la vida. En cada conversación donde decides no perder la compostura. En cada discusión donde eliges retirarte antes que herir. En cada momento donde sabes que podrías decir mucho, pero eliges decir nada. El silencio también protege tus límites. Te permite observar sin involucrarte, escuchar sin absorber, alejarte sin destruir. Es una barrera invisible que pone distancia entre lo que sucede fuera y lo que sucede dentro de ti. Porque no todo merece entrar en tu mundo emocional. No todo lo que escuchas debe quedarse contigo. No todo lo que sientes debes expresarlo de inmediato. A veces, lo más sabio que puedes hacer es sentarte contigo mismo, respirar y esperar. Porque en esa espera encuentras respuestas más profundas, decisiones más firmes y palabras más justas. Usar el silencio como herramienta para la paz no es retirarse del mundo, es participar desde otro nivel, uno donde no necesitas controlar a los demás, solo necesitas cuidarte a ti. Uno donde entiendes que tu paz no se negocia por un momento de orgullo, que tu calma no se sacrifica por un comentario ajeno, que tu equilibrio no puede depender de lo que otros hagan o digan. Y desde ahí, desde esa fortaleza interna, todo cambia. Porque ya no estás a la deriva de las emociones externas, tienes tu ancla, y es el silencio. El silencio también enseña. A quien te observa, le muestra que no te alteras fácilmente, que sabes quién eres, que no buscas validación, que tu energía está demasiado enfocada en crecer, en sanar, en avanzar, como para perderla en conflictos estériles. El silencio no es indiferencia, es presencia serena, es mirar con compasión, pero sin involucrarse en lo que ya no te pertenece. Es estar sin imponerse, es entender sin intervenir. Y esa actitud transmite respeto, madurez y una fuerza que no necesita imponerse para ser reconocida. La verdadera paz no se encuentra en el ruido de la victoria, sino en la serenidad de quien no necesita vencer a nadie. Y eso es lo que representa el silencio bien usado. Una paz que no depende de las circunstancias, una sabiduría que no se desgasta en disputas, una fortaleza que se construye en la calma. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de responder, de justificarte, de defender tu punto, detente, respira y pregúntate si eso vale más que tu paz, porque muchas veces el mayor acto de amor propio es simplemente guardar silencio. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo.
Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.